Amén, hermanos. La última palabra la trae nuestro hermano Melvin, que está en Lucas 23:46. Creo que nos hemos dado cuenta que ha habido un gran progreso desde unos 2-3 años hacia adelante. Ahora estoy impactado por la palabra que todos mis hermanos han dado y aunque todos se pasaron los 5 minutos, prometo ser breve. Acompáñenme en Lucas capítulo 23, versículos 44. Vamos a leer del 44. Quisiera invitarlo a que siga meditando a todas estas palabras que han escuchado. Me parece que el Señor tiene algo especial. De hecho, Él siempre tiene algo especial. Pero esta es una fecha en la que nosotros venimos en una actitud primeramente de arrepentimiento, de reconocimiento hacia nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en el pasado, en el presente y lo que seguirá haciendo. Dice la palabra en el versículo 44: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue un día como hoy, un viernes. Aproximadamente, algunos hermanos dijeron 2015 años, mi hermano Raúl se fue 3015, cuando lo llevó a 22. Un día como hoy, similar, mas no igual. Pues aquel día cambiaría por completo el curso de la historia de la humanidad entera. Incluso iría a cambiar algunos aspectos también del mundo espiritual. Como mi hermano Raúl decía, cuando el pasaje dice la hora sexta, se refiere al mediodía. Cuando el pasaje dice la hora novena, se refiere a las 3 de la tarde. Entonces, durante todo este tiempo, por este periodo de 3 horas, dice la palabra que hubo tinieblas. Dice la palabra que hubo una oscuridad total. Y no era un eclipse como muchos sugieren. Científicamente, un eclipse solamente se puede dar cuando hay una luna nueva. Y nunca puede ocurrir cuando hay una luna llena. Si nosotros estudiamos estos pasajes, nos damos cuenta que por ejemplo, Lucas usaba el calendario hebreo, el calendario de los judíos, y ellos celebraban en este tiempo, como el tiempo de hoy, la Pascua, y caía entre los meses, el primer mes, Nisan, que era el primer mes de su calendario, y viene siendo en nuestro calendario gregoriano parte del mes de marzo y parte del mes de abril. Entonces era imposible que fuera un eclipse solar. Entonces nosotros podemos preguntar, ¿qué fue lo que sucedió entonces? ¿Qué fue lo que ocurrió si no fue un eclipse solar? Por cierto, si ustedes quieren ver un eclipse lunar, hoy en la madrugada, porque tenemos luna llena. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Era nada más y nada menos que Dios interviniendo en su creación. Era Dios viniendo a interrumpir. Era Dios viniendo a suspender lo que Él mismo había creado, las leyes de la naturaleza. Dice la Escritura que el sol simplemente dejó de brillar, literalmente dejó de brillar por todo el país. Era un momento de una densa oscuridad. No sé si ustedes han visto cuando apagan la luz de su cuarto y no pueden ver nada. Ponen las manos enfrente de ustedes y no ven nada. Está una persona enfrente de
ustedes y no la ven. Era un momento de oscuridad que provocaba temor y terror. Entonces era ahí, en ese momento, donde Jesús se encontraba. En Cristo, el Rey, el Mesías, colgado, escupido, humillado, burlado, lacerado, desfigurado. Dice la Escritura que le pegaron en su cabeza con una caña. Era un tipo de palo como de escoba, como si fuera un animal. Ahí yacía el Creador del universo, en esa cruz, hecho pecado. No porque Él hubiese pecado, porque la Escritura dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, sino en el sentido de que Él tomó sobre sí mismo los pecados del mundo. Y no solamente los tomó, sino que Él mismo se hizo pecado. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? El mismo texto nos lo responde, nos da la respuesta, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí en esa cruz se encontraba suspendido, en gran agonía, por el mínimo suministro de oxígeno, debido a la posición que Él se encontraba, clavado de sus manos y de sus pies. Y la única manera de que Él podía respirar era apoyándose sobre sus piernas para que sus pulmones puedan ser expandidos y así tomar un respiro. Era extremadamente doloroso. Este era un estilo de ejecución diseñada para que la tortura fuera maximizada antes de que ocurriera la muerte. Ahí en ese momento de tristeza y terrible soledad por el abandono del Padre. Salmo 22. En ese momento Jesús daba su último respiro, su última exhalación. Y Jesús, el Cristo, el Mesías, el Creador del universo, el Dios encarnado, entregaba su espíritu. Cristo había muerto. Cristo había muerto. Quiero que note en este pasaje, fíjese lo que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. En otro evangelio dice: Padre, te entrego mi espíritu. O sea que Él mismo se estaba dando. Él mismo entregaba su propia vida. Dice en Juan 10, del 17 al 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Lo dice el 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo siempre tuvo el control de su vida. A diferencia de los dos ladrones, los soldados romanos tuvieron que ir a quebrarle las piernas porque no los podían dejar colgados. Mas no fue así con Cristo. Él mismo estaba dando su vida. Cristo había muerto, hermanos. ¿Pero qué significa todo esto? Aquí no termina la historia de la redención, la cual fue planeada, preordenada desde antes de que Dios creara los tiempos. Si nosotros predicáramos solamente esto, de que Cristo murió, nuestro mensaje no estaría completo. El Evangelio no estaría completo. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, revelación directa de Jesucristo. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, y que fue
sepultado, y número 3, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, en resumen, 1 Corintios 15, 3 al 4, en resumen, esto es el Evangelio. Esto es lo que predicamos nosotros. Cristo murió, sí, murió y era necesario, pero fue sepultado. ¿Y qué dice? Resucitado. Al ver Cristo resucitado, entonces confirmaba quién Él dijo ser. El Hijo del Hombre, el pan de vida, el agua viva, el camino, la verdad y la vida, que Él era uno con el Padre en esencia, en virtud, a plenitud, que Él era el Mesías, que Él era el yo soy. Todas estas declaraciones afirmativas de su persona, de su divinidad, fueron comprobadas ciertas por el milagro de la resurrección. Así que, hermanos, en la resurrección se efectúa el plan divino de Dios en cuanto a la salvación que Él nos provee. Él vive. Cristo no está muerto. Él vive. Y porque Él vive tú, cristiano, discípulo, seguidor de Jesús, que has creído en Él, también vives. Pues eres poseedor de vida eterna en Él. Así que no eres salvo por mérito propio, sino porque has creído en aquel que murió y resucitó. Si hay alguien de aquí que no ha experimentado todo esto, es decir, la salvación de Dios por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, la escritura hoy les hace un llamado. Venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice Jesús, haré descansar. Él ya tomó tu lugar en la cruz. Puedes descansar. Él fue tu sustituto. Él tomó tu pecado. Puedes descansar. Él pagó la condenación eterna que tú te merecías. Puedes descansar. Cristo murió, pero resucitó. Y si tú crees verdaderamente esto el día de hoy, de todo corazón, serás salvo. Entonces será lo que la Biblia llama un bienaventurado, un dichoso, un feliz, una persona verdaderamente bendecida.